Buenas tardes a todos. Bienvenidos, si tenemos invitados que nos acompañan. Hermanos, estamos estudiando el libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, estamos como en el 7 y el 8, pero hay un pero. Voy a estar tratando de poner pausa si de repente yo veo algo que necesite escuchar la iglesia. Si yo veo una especie de detalle, voy a sacar un estudio sobre ese tema. Igual, si ustedes también me pueden decir si ven algo, todo sea para la edificación de la iglesia. Oye, haz este tema, desarróllame este tema. Bueno, no esperen que lo voy a hacer luego, pero sí lo vamos a hacer. Entonces, el tema que traigo ahorita, si lo termino y hay tiempo, pues sigo el libro de Efesios, ¿no? Porque nada más es cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, el tema que le puse se llama, ¿tenemos que pedir perdón? Bueno, pues inmediatamente todos se van a reír de mí, ¿no? Pues sí, claro que tenemos que pedir perdón, eso es lógico. Bueno, pero ese es el tema. ¿Tenemos que pedir perdón? Hermanos, sabemos que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no todos lo hacen. O sea, no todos tienen el valor de reconocer lo que haya pasado, ¿no? Así es que, pero el tema es ese. ¿Tenemos que pedir perdón? Esa es la pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Bueno, igual yo creo que hay gente que es pecadora, pero no lo va a reconocer nunca. Hay gente que inclusive se cree muy moral, que nunca peca. Me acuerdo que una vez decía el hermano Marcos que cuando él tocaba puertas para predicarles el evangelio o el curso bíblico, que una vez tocó la puerta, le salió un muchacho y le dijo que le traía un curso bíblico, ¿no? Y que dijo, y le dice, yo soy de la puerta y ya no peco. Y el hermano dice, ¿qué pasa? Buenas tardes, le dijo. Yo que voy a andar, ¿cómo se dice? Contendiendo con un inepto, que no tiene todo. No, todos somos pecadores. Y para muestra vamos a leerlo en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 8, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 8. Vamos a ver qué dice ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículos creo que es del 7 al 8, ahorita les digo. Dice, el versículo, bueno, vale el versículo 7. Dije 7, ¿verdad? Bueno. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo, ¿qué? Pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que con esa escritura te estoy diciendo de que si yo te digo que yo no he pecado, si yo te digo que yo no peco, si yo no pido perdón, estoy echando mentiras. Y la verdad no está en mí. Pero hay que analizar cómo se puede lograr que esos pecados sean tanto borrados como eliminados, como olvidados, como crucificados, dejarlos en el pasado, porque el punto de nuestra reunión siempre va a ser, deja de pecar. Como le dijo a la mujer que la agarraron en adulterio, yo lo entiendo muy bien, hermano. Esta mujer cuando la agarran en adulterio, yo sé que no pudo haber sido la primera vez. Esta mujer de una u otra manera practicaba otro tipo de pecados o el mismo pecado. Cuando la agarraron en adulterio, Jesús le dice, yo no te condeno, pero vete, ¿y qué le dijo? Y ya no peques más, o sea, ya no practiques más el pecado, porque hay diferencia entre practicar el pecado y cometer pecado, o sea, planear el pecado, hay diferencia, eso lo entendemos, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿a quién le tenemos que pedir perdón? Bueno, primero a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo este sistema nervioso. Todo. Dios sabe, por ejemplo, que el hombre pecamos quién sabe cuántas veces al día. Quizás sin querer, quizás sin tratar de ofender a nadie, pero ya con el simple hecho de ser carne, tenemos pensamientos, un pensamiento, no sé, una codicia, una envidia, un mal pensamiento, algo, cualquier cosa, inclusive hasta la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Muchos de nosotros nos paramos aquí enfrente y le decimos, Señor, perdónanos porque no hemos hecho
tu voluntad o no hemos cumplido con todos tus mandamientos. De hecho, como te digo, siempre eso significa que el creyente debe vivir una vida, ¿qué? Arrepentida. ¿Por qué crees que siempre pedimos perdón? Porque tenemos que estar pidiendo perdón. Dice, no sé si era el profeta Daniel que decía que le pedía perdón a Dios por sus pecados ocultos, los que él no sabía, ¿verdad? A lo mejor yo estoy pecando y no me doy cuenta y ahorita se los digo. Un ejemplo, si yo ofendí a alguien, pero yo no sé, pues yo no sé si alguien esté ofendido por mí, ese alguien tiene que venir a reclamarme para yo poder entender que yo estoy ofendiendo. No soy adivino. En cambio, si Dios sabe, por eso, si yo le digo, Señor, perdóname mis pecados, porque pues no sé si ofendí a alguien, ¿no? Pero yo le pedí a Dios perdón, y ahí incluye que yo haya ofendido a alguien, pero si alguien a mí no me ha dicho nada. Pero por eso le estamos pidiendo a Dios, ¿qué? Perdón, porque el último, el que nos va a perdonar es Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, perdóname, Señor, si ofendí a algo, ¿no? Bueno, vamos, por ejemplo, a leer Isaías 1, del 16 al 19. Isaías capítulo 1, del 16 al 19. Isaías 1, del 16 al 19. Dice la Escritura: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Estos versículos los voy a aplicar rápidamente al hombre carnal. ¿Por qué? Porque se supone que el hombre carnal no se ha lavado. El hombre carnal no se ha limpiado. Empiezo con esto. Dice, lavaos y limpiaos. Ese es el evangelio. Cristo dijo, ve y predica el evangelio a toda criatura. El que creyera que el evangelio fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabemos que en el bautizo Dios lava ¿qué? Los pecados. Entonces, aquí Dios le está diciendo al hombre, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea que el hombre natural constantemente no está haciendo absolutamente nada agradable a los ojos de Dios. El hombre carnal todo lo que hace es, tú sabes los frutos del Espíritu. Digo, los frutos de la carne. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidia, celo. O sea, el hombre natural, eso es lo que lleva siempre en su mente. Por eso le dice Dios, dejad de hacer lo malo. Pero te lo está diciendo como padre, porque si sigas haciendo lo malo, tú solito o tú solita te vas a ir de boca. Porque sabemos que la paga de la corrupción, pues es corrupción. Bueno, entonces después dice, aprender a hacer el bien. Nosotros sabemos lo que es el bien. Nosotros sabemos que lo bueno es lo que Cristo nos trajo, el evangelio, espiritualidad, los frutos del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad. Dice, buscar el juicio, ya lo sabemos, eso lo trajo el evangelio. Dios nos justificó a través del evangelio, buscamos la justicia de Dios y Dios nos la entregó. Después dice, que también lo vamos a leer ahorita, restituir al agraviado. O sea, ya después de que haberle pedido perdón a Dios, viene cierta responsabilidad para nosotros. Restituir al agraviado significa, si hemos ofendido a alguien, hay que restituirlo, hay que volver a poner otra vez igual. Hacer justicia al huérfano, también predicar el evangelio. Amparar a la viuda, tenemos responsabilidades con nuestras hermanas que tengan necesidad o cualquier otra persona. Luego dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, serán blancos. Y ahí dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, pues qué hermosura. Pero si no quieres y eres rebelde, ok, serás consumado a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Estas son cosas muy interesantes. Acuérdenme nomás de David, quiero un ejemplo de lo que fue el rey Saúl y el rey David. Me puse a pensar una cosa muy interesante entre estas dos personas. Bueno, pues como quiera que sea, hermanos, ahí está. Primeramente, al que debemos de pedirle perdón siempre va a ser el número uno, es Dios. Yo les pregunto esta pregunta, hermanos. ¿Dios perdona? Claro que sí. Él es el número uno, number one, en misericordia y en perdonar al pecador.
Él está dispuesto a aceptar todo lo que le hemos ofendido, todas las vergüenzas que hemos hecho contra Él. Él está dispuesto, amplio, en perdonar al pecador. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, segunda de Pedro. Primeramente, Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Nada más voy a dar 2 escrituras de aquí. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? O sea, aquí vemos que Dios está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque no quiere la muerte del impío. ¿Quién es un impío? Una persona que en su mente no tiene piedad, no le interesa el evangelio. Un impío es una persona que todavía no ha entendido que debemos de ser piadosos, misericordiosos, que debemos de ser esa armonía. Llevar el evangelio es siempre estar luchando en la familia, en la iglesia, por tratar de llevar esta armonía, tratar de poner a todos en paz, no meter más cizaña, no echarle más leña al fuego, sino tratar siempre de llevar armonía. Entonces, un impío no tiene eso. Un impío nada más piensa en pensamientos inicuos. O sea, son pensamientos, nada más se levanta en la mañana y su pensamiento puede ser desde lujuria, de dinero, de trabajo, de que va a ir a una fiesta este fin de semana. Nada más su pensamiento está pensando en este mundo. ¿Me explico? No tiene la idea de levantarse como uno en la mañana. Gracias, Padre, por este día que me diste. Ayúdame a hacer algo correcto, ¿no? Por entonces ahí está la escritura. Dios no quiere la muerte del impío. Por eso dice, si él dejara ese camino, ¿no vivirá? Si se aparta de esos pensamientos, ¿no vivirá? Claro que sí. Vamos también a segunda de Pedro, capítulo 3, del 9 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 9 al 10. Otra escritura que también vemos cómo el Señor Jesucristo es paciente con todos. Ahí vemos muy claramente su amor hacia el perdido. En segunda de Pedro, capítulo 3, del 9 al 10. Observa esto, segunda de Pedro 3, del 9 al 10. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. No, el Señor nunca retarda su promesa. Tarde o temprano, si la promesa de Dios es que el ocuparme de la carne es muerte, vamos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice en Romanos 8, 5 y 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿verdad? El hombre carnal piensa, a mí no me va a pasar nada, espérame. Dice, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte. Su promesa de él es esa, de que si tú te mantienes pensando en la carne, vas a morir. Pero no te confundas con la paciencia de Dios y con tu engaño que tienes de que piensas que no te vas a morir. Porque dice claramente el Señor que Él no retarda su promesa, también para los que tienen vida eterna, sino que Él quiere o le está dando al hombre un tiempo para que esta persona pueda arrepentirse, porque Dios no quiere que perezca. Él quiere que esta persona proceda al arrepentimiento. ¿Quién es paciente? Dios. Si alguien te dice, por ejemplo, pues dicen que va a venir y ya son miles de años o cientos de años, nunca viene, no te equivoques. Para Dios 1000 años es como un día. Y un día es como ¿qué? Como 1000 años. O sea, en Él no hay tiempo. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Entonces, ahí podemos observar otra vez lo que Dios quiere. El hombre debe de arrepentirse, debe de reconocer su error y cambiar. Bueno. Después, ¿a quién? ¿A quién le tengo que pedir perdón?
Después de que yo haya ofendido a Dios en mi mente, ¿a quién le tengo que pedir perdón? Vamos a leer Santiago, capítulo 3, y vamos a leer Santiago 3, del 2 al 10. Vamos a ver esta escritura. Dice la Biblia, Santiago 3, del 2 al 10. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirar también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy poco pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e infla la rueda de la creación. Ella misma es inflada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser. Pero aquí hay una situación, porque lo primero en el versículo 2 dice, si alguno no ofende en palabra, es un varón completo. Este hombre ha llegado o ha alcanzado una madurez. Este hombre, cuando le pasa algo o algo lo ofendieron o algo le hicieron o algo pasó, este hombre puede refrenar su lengua. ¿Por qué voy a decir? No quiero decirlo, lo voy a ofender, no lo voy a ofender. ¿Por qué voy a hablar si no voy a edificar? ¿Por qué voy a decir esto si al último no va a servir para nada? ¿Verdad? Ese es un hombre que puede ver, que no nomás puede controlar su lengua, también puede controlar ¿qué? Todo su cuerpo. Ahora, si tú no controlas tu lengua, pues tampoco tu cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no controlo la lengua, menos el cuerpo. Entonces tenemos un problema, señores, tenemos la lengua, que es una flamita chiquita como un cerillito, pero esa flamita, si no es controlada, enciende un fuego grande, un problemón. Por eso aquí es donde yo quiero decirles, vean de dónde viene, se llama causa y efecto. O sea, ¿quién provocó este incendio? La lengua de esa persona. ¿Quién provocó aquel incendio? La lengua de la otra persona. Alguien lo inició y por eso se prende este fuego. Entonces, cuando yo ofendo a alguien y me di cuenta que lo hice, debo de inmediatamente pedir perdón. ¿Qué es una ofensa? ¿Humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien? ¿A ponerlo en evidencia con palabras o con hechos? ¿Ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto, agradable? ¿Ofender el olfato o el buen gusto, el sentido común de las cosas? ¿A quién? Eso es lo que significa ofender. Uno de los problemas que hubo en la iglesia donde estábamos antes fue yo le dije, nuestro hermano Omar siempre nos decía, fíjense en esta forma, yo aprendí muchas cosas de él, de las historias que él me decía. Él decía que había una iglesia, no sé si en California, donde una vez una hermana fue y le dijo al predicador, ¿verdad?, que les quería explicarle a alguien de que el bautismo es necesario para la salvación. Y el predicador dijo, no, es necesario, que estaba limpiando las uñas en la oficina, como era un predicador que se le pagaba. Dijo, no es necesario, que el bautismo no es necesario. Pues la hermana se fue ofendida por lo que dijo el predicador y fue y habló con los ancianos y les dijo lo que había pasado. Los ancianos vinieron a decirle al predicador que le pidiera una disculpa a la hermana, ya que lo que había hecho no era correcto. Es lo que dice aquí, ir en contra de lo que comúnmente es bueno. Y dijo el predicador, yo no voy a brincar más porque ustedes me vienen aquí a decirme qué. O sea, se puso altivo. Y le dijeron, ok, te damos 2 semanas para que presentes tu renuncia. Y dijo ¿y quién va a hacer mi trabajo? No te preocupes, dijo, ya tenemos una persona. Y el hermano hablaba de un hombre que era de Irapuato, Guanajuato, un paisano mío que andaba ayudando a las hermanas, que él era el que hacía todo ahí en la iglesia. Y se quedó al frente este hombre de ahí de la iglesia. No era un predicador de
de escuela, sí, pero era un buen miembro de la iglesia. Bueno, cuando pasó eso allá, este hombre hizo todo lo contrario. Ellos hicieron. Las hermanas se ofendieron por los predicadores. Le fueron a decir a los ancianos de que lo que había dicho el predicador, y este anciano, en vez de corregir al predicador, porque el que se debe de corregir es al predicador. Yo siempre he dicho, o sea, si tú vas a predicar, a ti te van a llover las piedras. Pero estos se fueron ¿contra qué? Contra las ovejas. Y dijeron a los predicadores, estas viejas, inclusive mencionaban unas palabras bien feas, están hablando mal de ustedes. Y ellos fueron y le dijeron a sus esposas. Y sus esposos se agarraron con ellas. Y empezaron a causar todo este problemón. ¿Por qué? Porque no había esa sabiduría de parte de estos hombres. Y yo le dije a él, ¿no se acuerda lo que hizo el hermano? Pero hay personas que no tienen sabiduría y son ancianos. Como quiera que sea, entonces vamos a analizar esta escritura para cuando yo ofenda pueda yo entender cómo. Pero aún así, cuando alguien ha sido ofendido, debemos de perdonar nuestras ofensas. O sea, eso también quiere decir, por ejemplo, si usted me ofende a mí, yo al menos me considero, y perdóneme, yo no me siento así muy ofendido. Como decía mi cuñada, yo no soy jarrito de Tlaquepaque. ¿Me explico? O sea, hay personas, ¿sabes qué digo cuando yo no soy jarrito de Tlaquepaque? Voy, ¿sí sabes qué quiero decir? Son muy frágiles, son muy chafas, se quebran hasta con la mano. Entonces, hay personas que sí son así. No, hermano. La Biblia dice, vamos por ejemplo a leerlo en Mateo 6:12. Mateo 6:12. Mateo 6:12. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. O sea, si a mí alguien me ofende, yo inmediatamente lo perdono. No tengo problema, al menos hasta ahorita. ¿Por qué? Porque yo también espero que Dios me perdone. Yo también he ofendido mucho a Dios. Entonces, eso te enseña que debemos de crecer, no ser tan sentidos. ¿Me explico? Si algo pasa, déjalo ir. No te preocupes tanto. Pero igual, si te sientes todavía ofendido y pues consideras que te sientes mal, vamos a ver qué dice entonces Mateo, capítulo 5, 21 al 24. Mateo 5, 21 al 24. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, bueno, hasta ahí. ¿Hasta qué dije? Hasta el 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, ¿cómo podemos explicar esta escritura? Si yo entiendo aquí, si yo ofendí, y sé que ofendí a alguien, o sea, me doy cuenta que ofendí a alguien, a un hermano, le dije necio, le dije infatuo, le dije muchas cosas, lo insulté, y a mí se me ocurre ignorar esto. Yo lo ignoro, ¿verdad? No me importa. Entonces, cuando estoy tomando la ofrenda, el Señor me está recordando esto. Hay alguien que está ofendido, ¿verdad? Ve con él. Entonces, eso se supone por lógica que antes de venir a tomar la cena, yo tengo que ir con esa persona. Nomás yo y ella, o yo y él. Oye, perdóname, lo que hice no era correcto. El deber de la otra persona es igual. No se preocupe, hermano. Sí me sentí un poquito ofendida, pero ya no se preocupe. Eso es evangelio,
eso es restablecer la comunicación, eso es muy importante, hermano. Pero repito, si usted ofendió a alguien, vaya con él, directamente con él. A lo que voy con esto, usted no tiene que pasar al frente y pedirle perdón a esa persona, sino usted puede ir con ella. Así es usted y ella, nadie tiene que saber, usted se queda en paz y queda todo. Porque a lo mejor la persona que fue ofendida dice, pues lo dijo ahí, ¿verdad? Me lo hubiera dicho a mí, en mi cara, porque a quien me ofendió fue a mí. Y luego dice, a mí fue. Por eso hay que ir con la persona y ponerse en paz, ¿no? Bueno, aquí es bueno mirar, ¿verdad? Si he ofendido a alguien, debo de ir con él, con el ofendido. Hay veces que también me ha pasado que yo no sabía que alguien estaba ofendido, alguien me dice, oye, aquella persona está ofendida. ¿Por qué? Porque lo que dijiste o porque, pues tengo que ir con ella. Porque ya me echaron esa piedrona en el lomo, ¿no? Ve a arreglar las cosas con ella. Entonces tengo que ir ahora a ir con ella para... eso es muy importante. No puedes tomar la cena estando enojado, se los digo honestamente. Si una persona toma la cena del Señor enojada y le vale, está echándose, dice la Escritura ahí, dice, está expuesto al infierno de fuego. O sea, imagínate si esa persona llegara a fallecer. Bueno, ahí está la Escritura. Me dice que si yo lo ofendí, debo de ir con él. Si un hermano me ofendió o me siento ofendido, yo tengo que ir con esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Y tratar de ayudar al hermano y a mí con ese comportamiento. Ahora, vamos a la situación diferente, ¿no? Eso se entiende, ¿verdad? Si yo ofendí a alguien, voy con él. Si yo ofendí a toda la iglesia, pues todos que piden a toda la iglesia, perdón. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? ¿Qué pasa cuando el hombre no acepta la disculpa? ¿Qué pasa cuando la persona no acepta su error? Vamos a ver entonces qué dice Mateo 18, 15. Vamos a ver qué dice. Mateo 18, 15. Dice, en Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado ¿qué? A tu hermano. Hasta ahí está todo dado. Ese es lo más importante. Si alguien hizo una ofensa o cometió un pecado contra mí, entonces yo voy y le digo, oye, hiciste esto mal. No lo hiciste bien, me ofendiste. El hermano humilde o la hermana humilde inmediatamente lo acepta porque sabe que hizo algo malo. Ay, hermano, perdóname si es cierto, no lo hice bien, estoy mal. Bueno, pues arregla tu problema, corrígete. No sé qué va a hacer, pero corrígelo. ¿Qué pasa en los siguientes versículos? Dice, mas si no te oyere, significa que no te obedece, no te hace caso. Ok, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ya aquí hubo un problema, se empezaron a hacer las cosas más graves. Se suponía que en una sola plática hubiera quedado todo, no se arregló el problema, entonces ahora voy a tener que llevar a 1 o 2 testigos. ¿A quién voy a llevar? También es una cosa muy importante. No puedo llevar a 2 personas que no tengan sabiduría, no conozcan la justicia, no entiendan la palabra de Dios. Eso me pasó allá con aquellos hombres. Cuando aquella mujer estaba llorando, que porque su hijo iba a nacer malo. ¿Se acuerdan que les platiqué? Que su hijo iba a ser quién sabe, porque aquel hombre la estaba acusando. Y luego todavía el otro me grita y me insulta y me dice, sí, por eso no los queremos juntar, porque mira, le puede salir el niño malo. No estaban usando la justicia, ellos estaban usando las emociones de la mujer junto con la ignorancia de ellos. Y yo fue cuando les dije, bueno, para mí las juntas son muy importantes. Desde que yo mire hermanos, desde que yo me bauticé, les voy a decir una cosa. Para mí cuando el hermano dice una junta, ¿sabes qué piensas? ¿Qué piensas cuando dice que el hermano quiere una junta? Voy a llegar a la presencia de Dios, estamos en medio de Dios.
Ahí no podemos mentir ni podemos faltar el respeto a Dios. No estoy lidiando con el hombre, estoy lidiando con Dios. Yo no voy a poner allá a alegar con nadie. Yo quiero ser humilde ahí y tratar de resolucionar el problema y qué es lo que sigue si cometí un error. Nomás con que Diosito no me deje de su mano y que me diga, que me corrija, ¿no? Y siempre que el hermano tiene una junta con otros hermanos, yo miraba a veces la altivez. Una vez el hermano nos juntó, dijo, a ver, esos predicadores, vénganse para acá al cuartito porque y luego dijo, necesito una junta con los predicadores. Dije, ya nos va a regañar a todos. Ahí vamos todos para adentro, ¿no? Dice, hermanos, la iglesia, la iglesia se está quejando de sus predicaciones. Chisme. Y yo, está bien, hermano, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Qué hacemos? Y luego dijo, no, también se quejan de usted. Para mí eso se me hizo una cosa así como, wow, o sea, ahora sí como dice mi hermana Vero, ¿really? ¿Really? O sea, se supone que el hermano es el que es el hermano, es el que ha dicho aquí, nos ha predicado el evangelio a todos. Y luego otro, ay, pues que yo no veo la hora, pero bien picudos, se pusieron como 2, 3 ahí bien picudos. Yo me sorprendí en esa junta porque había tanta altivez de parte de estos hermanos. El hermano, ¿quién te enseñó a predicar? ¿Quién te predicó el evangelio? ¿Él? ¿A quién envió Dios para predicar? El hermano, a través de Cristo, sí lo entiendo. Pero estos molestos, enojados, inclusive yo sé que ya ni predican ni uno de ellos. Ya ni uno de ellos predica. Saliendo yo el hermano nunca se enojó ni se molestó. Saliendo de la junta, yo le dije, hermano, ¿qué pasó ahí? Se supone que estamos en una junta con Dios y hacemos una oración para que Dios nos bendice. ¿Qué pasó ahí? Y me dijo, hermano, lo que pasa con estas personas, y lo entendí también, digo, no se dan cuenta de la oportunidad que Dios les da. O sea, yo te estoy diciendo que es una oportunidad predicar, claro que sí. Yo lo veo una gran oportunidad. La manera de que Dios nos pone a predicar es para pulirte, para ir cambiando, tú tienes que ir cambiando, no puedes seguir. Mira, si yo estoy predicando la palabra y yo ando pecando y haciendo tarugadas, no puedo mantenerme mucho tiempo aquí. Tarde o temprano mover de puritita boca, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no se puede estar, como decimos, no puedes andar en un pie en el mundo y otro en la iglesia, no se puede caminar así, es absurdo. Tienes que tomar tu decisión todos los días. ¿Sabes qué? Voy a seguir a Dios. Por eso es una oportunidad, pero ellos se ofendieron, ¿no? Entonces, el versículo 16 empiezan los problemas porque dice, si no te oyera, toma 2. ¿A quién voy a llevarme, no? Bueno, vamos a ver Gálatas capítulo 6. Gálatas 6 del 1 al 2. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, Gálatas 6, del 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, el versículo 1 dice claramente, si alguna persona ha sido ofendida, dice, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Se supone que tengo que llevar a un hermano o hermana que tenga un poquito de entendimiento, madurez en la justicia de Dios. No voy a llevar a un niño. No voy a llevar a una persona que todavía maneja muchas sus emociones y sus pasiones, porque puede dar un juicio incorrecto. ¿Me explico? Puede cometer un error. Se supone que tengo que llevar gente que tenga un poquito de la palabra de Dios, especialmente ha sido instruido en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice la palabra de Dios así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Entonces, el creyente que va entendiendo esta escritura, lo que él hace es que él se da cuenta que la palabra de Dios es útil para enseñar, me corrige, pero me instruye ¿qué? En justicia. O sea, el hermano que es un hermano que ha alcanzado cierto nivel espiritual, pues tiene que ser instruido en la justicia de Dios. Después de Hechos 2:14 hasta Apocalipsis,
podemos observar la justicia de Dios que vino por el Evangelio. Entonces, cuando el hermano o hermana son instruidos en la palabra de justicia, ellos van a tener la sabiduría y el entendimiento para corregir a esa persona y ayudarle en su falta y de enseñarle lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ahí está la escritura, hermano. ¿Quién me va a ayudar? Bueno, si yo fui personalmente, no pude arreglar nada, se molestó, voy a llamar a otros 2 hermanos que tengan esa sabiduría, ese entendimiento para corregir a la persona o ayudarle en su error, si es que se puede ayudar. Bueno, Mateo 18:17 dice así. Vamos, sigue el problema. Esta persona fue el afectado, llevó 2 hermanos espirituales para que arreglaran el problema, pero tampoco se arregló absolutamente nada. En Mateo 18:17 dice, si no los oyeren, ya a los 3, 4, si no aceptas su ofensa, dile a la iglesia. Entonces, hay que presentar y advertir a los hermanos que tenemos un hermano o hermana que no está arrepentida de su error o arrepentido y no acepta esto ante la iglesia. Tenemos un problema, señores. Dice la Biblia, tenlo como gentil y como publicano. Bueno, yo hace rato les comentaba que me recordaran de David y de Saúl. Me puse a pensar en la historia de estas personas. ¿Por qué es importante todo esto? Les voy a decir por qué. Primero tenemos que reconocer que Saúl fue un rey del pueblo de Dios. Fue ungido. Le echaron aceite al rey Saúl. ¿Sabes qué era el aceite en el Nuevo Testamento? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. También David fue ungido con el aceite. Entonces todos nosotros debemos darnos cuenta que cuando fuimos bautizados, Dios nos ungió, es el sello, es las primicias de nuestra herencia hasta llegar a la posición adquirida, dice la palabra de Dios. Es el sello, el Espíritu, y Dios nos ha ungido como reyes. Camilo, perdón, ¿por qué somos reyes? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Porque nosotros, a través de ir estudiando la palabra de Dios, lo que debemos de aprender es que debemos de dominar y controlar a todos los miembros, incluyendo la lengua. Un rey espiritual gobierna a todos sus miembros, pero tú sabes que eso no pasa de la noche a la mañana. Nadie nos ha enseñado. Todos vamos tratando de ir creciendo, ir entendiendo que la ley que está en mi cuerpo no debe de dirigir, sino la ley espiritual de Cristo. Eso tenemos que entenderlo, pero no es fácil, con el tiempo uno lo va atendiendo. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? El rey Saúl al principio sí siguió los consejos de Dios, pero poco a poquito al rey Saúl se le fue yendo a la cabeza, como que el rey Saúl ignora completamente los mandamientos de Dios. Al rey Saúl, ¿en qué momento se le fue a la cabeza? Creyendo que él podía hacer las cosas mejores en su vida, y prácticamente empieza a cometer errores tras errores. Llegó un punto donde este hombre desechó tanto la voluntad de Dios, porque no fue la primera. No fue la primera. Cuando Dios le habló a Samuel en una noche, no sé, le dijo, pues no me acuerdo la palabra que se usa en la Biblia, pero dijo, estoy arrepentido o estoy, ¿cómo se puede decir? Cuando le cedes una confianza a alguien, te traiciona la confianza. Estoy decepcionado de haber puesto a Saúl como rey. O sea, eso es algo que debemos de pensar, porque es lo que está diciendo la Biblia. Que Dios te diga, estoy decepcionado de haberte llamado que seas un hijo de Dios o que seas un rey. ¿Por qué? Porque automáticamente esta persona está negando completamente todas las palabras de Dios por todos lados. ¿Y qué le pasó al rey Saúl? Le dijo Samuel al rey Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios para que seas rey, él también ya te ha desechado para que ya no seas rey. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros, entendiendo la palabra de Dios, la ignoramos?
Simple y sencillamente el rey de Saúl sigue en el cuerpo, sigue en la tribu, vamos a decirle, o en el pueblo, la nación. Pero ¿cuáles eran las intenciones del rey Saúl, hermano? Quería matar a David. Porque no se quiso arrepentir. Porque no quiso cambiar. Su actitud de él quería matar a David. Y me acuerdo que una vez, porque su hijo de Saúl era Jonathan. Y Jonathan y David se llevaban muy bien. Y le dice, vamos a ver a mi papá. No, le dijo, tu papá me quiere matar. ¿Cómo crees que mi papá te va a querer matar? Somos del mismo país. No, tu jefe me quiere matar. Mira, si ahorita llegas ahí y hace algo que hable mal de mí, eso significa que me quiere matar. Y sí, llegando habló pestes de David. Y ahí se fue la señal que le dijo, me quiere matar. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Se fue de piqui. Número uno, el Espíritu de Dios, pues claro que ya lo abandonó. ¿Y qué fue lo que pasó con el tiempo? Dice que le puso un espíritu malo y después se mató. Ya no creció. Hermanos, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con ustedes es que ustedes rechazan lo que te está diciendo Dios para salvar tu alma y sigues con ese coraje, o no quieres cambiar, o no reconoces tu falta. Y ya te la dijimos y te la seguimos diciendo. Entonces con el tiempo vas de pique. No te estás creciendo. Es como un árbol que compré. Mi hija me compró unos mezquites. Me compró 3 mezquites. Yo le echaba agua y estos mezquites, 2, se empezaron a chicolar hasta que ya secaron. Quedó nomás uno en pie. Iba a decirle a mí que me lo llevaba a regresar, pues fueron $10 cada uno. Así también nosotros, en vez de ir creciendo, no vamos a crecer bien, ¿ok? Entonces, es importante, esto es lo que estoy leyendo. Ahora, aquí parece que fueron 3 amonestaciones, la primera cuando fue él, la segunda cuando fueron con los hermanos y la tercera con la iglesia, y no se arrepintió de su error. Vamos a ver qué dice Tito 3:10. Tito 3:10. Dice así. Tito 3:10. Dice: al hombre que cause divisiones o problemas, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio ¿qué? Juicio. Es muy clara la Biblia, hermanos. Cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, no aceptamos el Evangelio, no aceptamos la unidad, lo que estás haciendo, te estás quedando sola. Con tu coraje te estás hundiendo solo. Porque nosotros debemos saber que siempre debemos de vivir una vida arrepentida y andar con mucho temor, con la lengua, lo que decimos, enfrente de los hermanos, enfrente de la familia. Yo a veces sí, porque también la Biblia dice que el que habla mucho parece que peca más. A veces el que mucho hablamos ofendemos. Pero por eso siempre pido perdón. A veces que un comentario, hay gente que más se ríe, a lo mejor no lo ofendí, no sé. Yo les iba a pedir perdón cuando me caí, dije mejor ofendí a alguien cuando me caí, no sé. Pero bueno, hermanos, es importante que entienda cualquier persona que está en una situación así, y lo digo porque a veces que hemos pasado al frente, pero no, deben de irse en este orden. Si esta persona no quiere cambiar, pues será un peligro para la iglesia y para su propia familia. Voy a terminar este estudio con 1 de Juan 4, del 19 al 21. 1 de Juan 4, del 19 al 21. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Observa lo que dice. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Cómo lo demostró? Cuando el creyente reconoce, y no todos lo reconocemos, aunque lo pueda repetir, cuando el creyente reconoce su estado anterior, antes de obedecer el Evangelio, se dio cuenta cómo Dios demostró su amor al traer a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Nos dimos cuenta cuando Cristo fue llevado, crucificado en aquel lugar, ahí Dios me hizo justicia. Nunca me voy a poder comparar con lo que hizo Cristo por mí.
Yo debería de estar allí en la cruz. Yo debería de haber pagado por mis pecados. Imagínate el error y el horror que pudiéramos sufrir por cada una de nuestras faltas que hemos cometido, de nuestras ofensas que hicimos, nuestras vergüenzas. Nuestro pago sería la muerte eterna. Simple y sencillamente, desde el principio que Adán y Eva cometieron un pecado, dice que tenía que haberlos matados, pero tuvo que matar una borrega para que pudieran seguir viviendo otro día. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre va a ser para aquellos que la acepten. Y así está la Escritura. Yo lo amo significa yo lucho por obedecerlo todos los días porque Él me amó a mí primero. Él, aunque ustedes no lo crean, y lo digo hasta con un poquito de orgullo, que no debería ser orgullo, mi Señor me observó desde que estaba en mi pueblo o desde que estaba en el vientre de mi madre, y no lo hace con cualquiera. Quizás no lo haga con el hombre más importante del mundo, lo hizo con nosotros, se fijó en nosotros, nos amó. Por eso nosotros también debemos de amarlo a Él. Y sigue, si alguno dice, fíjate lo que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Observen por favor esa escritura. Si usted viene aquí a tomar la cena del Señor y lo que quiera hacer, pero usted dice que ama a Dios y tiene algo contra alguien, tiene una ofensa contra alguien, usted es un mentiroso. Y acuérdate que los mentirosos no van a entrar al cielo. Pero siempre, hermano, no se preocupe. Si Cristo nos perdonó tanto, ¿cómo no va a perdonar yo también? No se preocupe. Así es que, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien está ahí a un lado de usted, a quien le choca la mano cada domingo, cada martes, lo saluda, dígame, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Eso es ilógico. Que andes diciendo, ay Señor, que le ores. Yo imagino que una persona que tiene un problema con alguien y empieza ya a orar a Dios, ¿qué dirá Dios? Ahí ponte bien con tu hermano, a mí ni me hables ahorita. 21. Y nosotros tenemos este mandamiento, hermanos. El que ama a Dios, también ame a ¿quién? A su hermano. Ahí está, hermanos. Ese es un mandamiento. ¿Y cómo lo amas? Pues si lo ofendí, perdóname. Si los he ofendido, discúlpenme. Y todos debemos de perdonarnos. No podemos guardar rencor. El rencor es un mal que tiene el hombre y le puede dar hasta cáncer. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, cualquier ofensa que alguien haya hecho o me haya hecho, están perdonados. Yo no tengo nada con nada. Y si yo los ofendí, Magali, te pido una disculpa también. Sé que me dijeron que te ofendí, perdóname. Pues sin querer como que repetí como una reprobadora nomás, soy una speaker nada más. Como quiera que sea, hermanos, ahí está. Eso ya se acabó el tiempo. La siguiente semana seguimos con el libro de Efesios. Pero si alguien quiere reconocer sus faltas ante Dios, hoy es el día. Hoy es el día, señores. Hoy es el día que Dios puede perdonar todos tus pecados. La Biblia dice, en 2 de Corintios 6:2, dice, en tiempo de socorro te he ayudado. En tiempo de auxilio te he socorrido. Hoy es el día de salvación. Hoy. Quizás ya mañana no haya tiempo. Así es que si esa es tu decisión, el Espíritu te invita a que lo escuches, te invita a que lo dejes entrar a tu vida. Vamos a entonar este himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.